Estamos en Aura Cultura. Yo soy Rocío Montoya y estamos en mi estudio, en la Narvarte. Y vamos a hacer un pequeño recorrido por el espacio y les voy a hablar sobre mi trabajo y así. Primero quiero agradecerle a Aura Cultura por la invitación y muy particularmente a Andrea y a Mari Carmen por esta provocación, como decía su mensaje, lo cual me pareció muy divertido. Y bueno, gracias a todos los que se están conectando, gracias a todos los que también se van a conectar más adelante o van a poder ver después el video. Y pues espero que lo pasen bien un ratito. Trataremos de que no sea demasiado largo, pero pues bueno, les voy a contar qué ando haciendo acá. Lo primero que me parece súper importante tiene que ver precisamente con la cosa del confinamiento. Creo que en este momento sí es muy relevante, así como en muchísimas otras prácticas o aspectos de la vida. Las personas están cuestionando sus maneras de hacer porque todo se ha trastocado, pues también en el arte, sin duda. O sea, también los creadores, aunque algunos que somos como de la vieja escuela, que pasamos muchísimo tiempo produciendo desde el estudio, también nuestras prácticas se han visto, si no afectadas, de alguna manera trastocadas. O sea, lo que está sucediendo en la afuera del estudio, en la vida real, pues está provocando que también quienes estamos mucho tiempo guardados produciendo en el interior nos cuestionemos sobre lo que estamos haciendo y la manera en que lo estamos haciendo. Por un lado es una gran ventaja tener un espacio, el espacio estudio, el espacio trabajo, pero por otro lado ese espacio que de repente parece que es una burbuja y que esa burbuja nos tiene más o menos aislados o nos tiene más o menos, ¿cómo decirlo?, seguros. La sensación o el clima de incertidumbre sin duda también nos está tocando. Y creo que en el campo de la creación y en el campo del arte, como ya se han dado cuenta o como han ido sucediendo, hay un montón de cuestionamientos sobre qué va a pasar, desde dónde vamos a producir, para quién vamos a producir, sobre todo cuando estábamos más bien acostumbrados a espacios expositivos o a públicos, a espacios abiertos, y ahora nos estamos cuestionando todo. Desde dónde producimos, para quién producimos, cuáles van a ser las salidas de nuestros trabajos, hacia dónde habría que ir, hacia dónde hay que apuntar, y hay como una serie de cuestionamientos que se están vertiendo sobre la obra o que están allí latentes, aunque todavía no estén apareciendo dentro del trabajo. Algunos compañeros y algunos colegas ya están produciendo en consecuencia, porque algunos sí han visto trastocada su vida y su manera de hacer muy seriamente. Algunos otros apenas estamos comenzando a pensar hacia dónde habría que ir. Y por eso estas plataformas en las cuales ahora están entrando al interior de los estudios, al interior de las casas de trabajo, pues también nos están permitiendo poder ver el aspecto más íntimo de la parte creativa. Y por un lado está súper interesante ver ese adentro del lugar de trabajo de los colegas, y por otro lado pues también está divertido, razón por la cual estamos aquí y a ver qué sale. Vamos a ir brevemente, les voy a dar un pequeño recorrido por el lugar.
un poco como para que conozcan mi espacio, y luego regresamos aquí para hablarles de los proyectos que estoy produciendo ahora. Esta primera sala es mi sala de dibujo, que también es la estancia, y está más o menos dividida porque durante varios años también fue mi casa. Y entonces, como parte de mi casa, pues había que convivir, que eso es algo que le sucede a muchos artistas, que toca convivir con su espacio de trabajo, con su espacio de vida, y a veces es una convivencia muy fortuita, a veces funciona perfectamente, pero hay otras ocasiones en que se convierte en un problemón. Vamos atrás, que es donde hay otra habitación que también es parte del trabajo. La sala es el pasillo que conecta la sala este con la oeste, es un poco largo. Y este es otro espacio de trabajo que funciona más como laboratorio. Y además de ser el laboratorio donde tengo bocetos, pruebas, a veces tengo aquí el calendario, etcétera, pues también aquí tengo todos los materiales de trabajo, que casi todos los productores tenemos un espacio donde hay que almacenar esos materiales que están allí, uno porque pues, los necesitamos y luego nunca sabemos cuándo los vamos a ocupar otra vez, y dos, pues porque tenemos que tener un lugar para la manufactura. También hay otra cosa que es súper importante de estos estudios visits que estamos haciendo o que han estado haciendo, tiene que ver con el archivo. Esto es algo que a veces las personas que ven arte, o que, digamos, los que no están cerca de la producción, no tienen tan claro. Una parte muy importante del trabajo de un artista está en su archivo, porque allí es donde está la cantidad de obra que no solo no se ha vendido, o que se hizo y no estuvo en venta, pues, o que tiene otros fines. Hay un montón de obra o de pruebas de trabajo que se va guardando y que van conformando como un cuerpo muy, digamos, con los años, un cuerpo que se va convirtiendo en un gran cuerpo de obra, donde a veces es donde está la sustancia de la producción de un artista. Seguramente han visto un montón de retrospectivas en las cuales de repente aparecen obras o ejercicios que nunca habían visto en ningún lado. Pues porque el artista se dio al trabajo de poder recuperarlos, de guardarlos, de mantenerlos, y ese es otro show. O sea, cuando un artista produce o hace, no solo está esa obra que está allá afuera, que se está exhibiendo en los museos o galerías, sino también todo el trabajo que está produciendo y que está guardando y que se va quedando dentro de su archivo, y que él mismo va a veces a catalogar o a conservar. Y ahora sí, nos regresamos a la primera sala para que hablemos ahora sí del espacio de trabajo y de algunos proyectos. Cuando yo comencé a producir, bueno, en realidad empecé a producir desde hace más de 20 años. Cuando empecé más o menos a tomarme en serio que lo que quería era dedicarme al arte, desde entonces hubo dos aspectos, o digamos dos medios, en los cuales me sentí mucho más cómoda. Por un lado, desde la fotografía, porque pues nada, era fascinante en el entonces, haciendo fotografía analógica, ver cómo aparecía esa cosa por efecto de la luz. Y por otro lado, a partir del dibujo. Desde entonces, esos dos medios han estado corriendo paralelos a lo largo de mi trabajo, y aunque ha habido otras incursiones en el objeto, en la instalación, en
en algún momento también sobre la creación de piezas sonoras, etc. Sobre todo mi trabajo está en estos dos. Y en el dibujo, particularmente en el dibujo, algo que sucedió es que desde muy inicio mi práctica fue una práctica del dibujo en la que aprendí, ya saben, este ayurado superacadémico del siglo XIX con el que me casé y que me encanta. Y entonces he salido y vuelto a él de muchas maneras, pero esta manera de trabajar y de hacer ha implicado que necesite espacios para producir, bueno, más o menos amplios, y lugares donde pueda estar sentada trabajando muchas horas, porque son dibujos de concentración, requieren un temple muy particular, requieren un ejercicio corporal también muy particular, y por eso con el tiempo fui haciéndome de espacios lo más libre posible para poder sentarme a dibujar por horas y horas y horas, porque hay algunos de mis dibujos que llevan meses de producción. Y así es como fui más o menos armando este espacio en el cual, por un lado, me importa que sea un espacio cómodo, un espacio que tenga no tanto ruido visual, porque de por sí cuando ya estás dibujando la cabeza se llena de ruido, ¿no? Y ya era demasiado. Y por otro lado, también espacios de luz. Entonces, habitualmente dibujo junto a una ventana. Me es súper importante que haya una ventana, porque aunque puede ser que dibuje todo el día y que dibuje muchas horas desde la mañana hasta la noche, sí es muy importante ver lo que estoy haciendo con luz de día y que la mayor parte del trabajo suceda con luz de día, porque es la materia prima. En realidad creo que es una de las cosas que coinciden la práctica fotográfica con el dibujo, es un trabajo de luz. Y eso, independientemente de lo que sea que la imagen esté capturando o esté construyendo con el trazo, es un problema de luz. Y bueno, entonces este es el espacio en el que trabajo ahora. Tiene por ahí colgados un proyecto anterior que todavía sigue en proceso y un proyecto en el que estoy trabajando ahora sobre la mesa y ahorita voy a contarles de qué va cada uno. Seleccioné aquí unos materiales que me importa echarles un ojo un poco para hablar desde dónde sucede mi práctica o qué es lo que a mí me importa dentro de la práctica del arte. Y creo que tiene que ver con que en algún momento de mi vida, o más bien terminando la carrera, produciendo, hice un alto dentro de mi práctica y entonces me cuestionaba qué onda con la cosa de producir, a dónde iba el arte, para qué se hacía, qué pasa también con el asunto económico, ¿no? Con el mercado, con la venta, si se puede o no vivir de eso, etcétera. Entonces hice un alto en mi producción de más o menos unos 4 o 5 años, donde me dediqué a otras cosas, sobre todo a la fotografía comercial. Y durante ese tiempo lo que sí identifiqué muy claramente es que tenía la necesidad de volver a hacer, pero todavía me identificaba desde dónde. Y antes de regresar a producir, a dibujar, a fotografiar, etc.,
lo que sí sucedió fue que empecé a estudiar una maestría y entonces en la maestría empecé a investigar e identifiqué que desde hace tiempo, desde antes, había comenzado, o sea, más bien mi práctica la había entendido siempre en la relación entre producción y teoría. O sea, siempre habían estado estos dos campos pues, del pensamiento, la producción de imágenes y la teoría. Por supuesto yo no hago teoría pues, pero la lectura de teoría, de historia, etcétera, siempre las había encontrado entrelazadas. Entonces, después de que hice esta pausa y empecé a investigar, la misma investigación me trajo de vuelta a la producción del arte. O sea, estas cosas que yo leía, que pensaba, que trataba de escribir, me trajeron de nuevo a volver a hacer. Me trajeron de nuevo a crear formas, a tomar fotografías, a construir objetos, construir escenarios, que es más o menos lo que hacía también desde antes, pero sobre todo al dibujo. Entonces encontré precisamente en la investigación mi manera de producir, mi manera de acercarme a la creación de objetos o a la creación de imágenes. Y uno de los primeros proyectos que ya venían desde antes de esta pausa, mientras estaba concluyendo con mi formación, es un proyecto llamado La Vindicación de la Eternidad, que por ahí ya se ha mostrado en un par de lugares, del que les quiero hablar en realidad a través de un libro que compila estas maneras en las que les cuento que fui identificando que mi trabajo o que funcionaba mi trabajo o que sucedía. Y entonces, en este libro lo que sucede es que se compilan una serie de documentos que forman parte de mis investigaciones o mis lecturas sobre la historia o mi fascinación por la historia, porque creo que eso es lo que a mí me gusta, escuchar las historias y contar historias. Y este documento, que en realidad va contando una especie de cuento sobre una isla, y lo que hice fue crear una serie de documentos, fotografías, dibujos, apropiarme de recortes de periódico, etcétera, todo con la intención de construir este relato, construir un relato de ficción. Y creo que allí es donde empieza mi fascinación por la ficción. A partir de este documento, comencé a trabajar con la relación entre el documental y la ficción, o la ficción documental, que aunque es un género mucho más desarrollado en el cine como tal, pues, como su fuerte, también existe dentro del arte, y en el arte tiene una serie de bemoles mucho más complejos. Entonces, este es el primer proyecto que arranca desde allí, y luego me di a la tarea, cuando ya regresé a dibujar, cuando empecé a producir, que venía desde el campo de la investigación. En realidad había una cosa que estaba allí detrás, como un deseo latente o como un gusto sobre la historia y la relación entre la historia y la ficción. Y creo que esta relación en realidad viene de mi gusto por la fotografía. O sea, de ese primer momento en el cual tal vez algunos de ustedes ya, o sea, si son muy jóvenes no les tocó la fotografía analógica, pero a todos los que sí nos tocó formarnos en la fotografía analógica, ver ese primer momento en el cual revelas tu primera imagen y aparece ahí una cosa sobre un papel blanco mientras estás moviendo la charola, y va surgiendo una especie de mancha, y esa mancha de repente es una cosa que se parece a la realidad o a una supuesta realidad.
creo que ese momento fue clave en muchos aspectos de mi vida, pues, porque de entrada me hizo dudarlo todo. Ese momento me hizo dudar todo lo que sabía, todo lo que conocía, todo lo que creía que era real. Y lo hizo esta imagen que es muy poderosa, pues, es muy poderosa de muchas maneras, y de muchas maneras esta imagen está pensada, reflexionada y cuestionada desde mi trabajo. Y desde allí comencé también a cuestionar la historia. O sea, ¿qué onda con la veracidad o con lo que entendemos por realidad? Y a partir de los años, en un momento empecé a investigar sobre momentos de la historia del siglo XX que construyen mi imaginario, y así nació una serie que se llama El Ocaso, del cual les tengo aquí un par de dibujos. Y es una serie que tenía o que tiene la intención de identificar una serie de momentos del siglo XX, una selección de momentos del siglo XX, en los cuales están sucediendo acontecimientos sociales que son consecuencia o que tuvieron una consecuencia política. Y lo que me encontré en este camino es que la mayoría de ellos estaban simbolizados por el derrumbe de algo. O sea, para dejar claro que había un rompimiento, había que romper. Y entonces sucedió la ruptura con algún monumento, con algún edificio, algún lugar histórico, algo así, como lo que pasó hace días con las estatuas de Colón o con las estatuas de los conquistadores o estos sujetos que llegaron a otros lugares y que en algún momento se les reconoció como los buenos y de repente en otro momento alguien dijo ya. Entonces, esta serie es una serie como de 12 imágenes que comienzan a ir por allí. Y luego lo que pasa con esta serie es que derino en otra serie, que es una serie que trabajé el año pasado con, sí, fue 2019, apoyada por la beca Jóvenes Creadores del FONCA, que es la serie que vieron en las paredes, que se llama Cartas del Cielo. Y en las Cartas del Cielo, tengo aquí un pequeño documento de las Cartas del Cielo, que, bueno, más bien primero voy a mostrarles la bitácora, que es una bitácora que fui construyendo mientras tanto, y estas bitácoras habitualmente suceden como laboratorios, como todo el mundo usa su bitácora como laboratorio donde se hace preguntas, se hace intentos de respuesta, se hace todo tipo de cuestionamientos, intento hacer esquemas para dilucidar cosas, también traigo aquí mis referentes, en este caso es Walid Rad, por ejemplo, etcétera, me pongo notas, me pongo bibliografía, y aquí es donde va sucediendo mi laboratorio. Aquí va sucediendo las ideas antes de que esas ideas se conviertan en imágenes, digamos, con intención de que sean una obra. Y esta nueva serie, Cartas del Cielo, en realidad surge de esa misma investigación que estaba haciendo yo sobre momentos históricos, que es el esquema que vieron en la pared. Lo que hice fue identificar una serie de momentos de la actualidad, a lo que le llamé mapa grado cero, que me importan, de cosas que están pasando en el mundo, que me parecen muy relevantes. Y luego lo que me preguntaba es, ¿y cuál fue el punto que le dio origen? O sea, ¿hasta dónde puedo regresar hacia atrás? Que, o sea, ya sé pues que puedo regresar muchísimo, pero que puedo regresar hacia atrás en el siglo XX. Gran parte de mi trabajo se ha concentrado en la investigación o la apropiación de fotografías de lo largo del siglo XX.
que sobre todo cuando sucedió el boom de la fotografía. Pero, miren, este es un mapa en el cual punté una especie de coordenada de constelación donde estas situaciones sucedían a lo largo del mundo. Y este punteo lo que me permitió fue rastrearlas, dónde podría encontrar algunos de los conflictos o situaciones que estaban sucediendo aquí. Y mi pregunta era, ¿cuál es la imagen que simboliza estos acontecimientos? O sea, bajo la premisa de que ya todo está fotografiado, me fui hacia atrás a preguntarme cuál es esa primera imagen, cuál es esa primera fotografía. Por eso les decía que mi relación entre dibujo y fotografía es muy cercana. Y entonces cuando me echo para atrás a preguntarme qué onda con esa fotografía, me encuentro con que la historia del siglo XX, o sobre todo la que sucede a través del fotoperiodismo, es muy estruendosa, es muy sonora. Como que siempre hay guerras, rompimientos, cha-cha-cha, y yo estaba buscando un tipo de imagen mucho más callada, una imagen más silenciosa que me hablara del mismo acontecimiento, del mismo momento, pero desde otro lugar. Y ese otro lugar sucedió que fue el cielo. Me encontré con un archivo que es el archivo de Cartas del Cielo. Son las Cartas del Cielo, que es un proyecto del siglo XIX del Observatorio de París, en el cual tienen la intención de fotografiar por primera ocasión toda la bóveda celeste, para comenzar a medirla. Y entonces cuando entro a ese archivo del Observatorio de San Fernando en Murcia, me encuentro con que están allí una serie de fechas, o sea, fechas que a mí me importan, de acontecimientos que están sucediendo, o que a mí me importa que hayan sucedido, pues, que forman parte de mi imaginario. Hay una carta del cielo sobre esa fecha. Y entonces, en mi fascinación por estas cartas, empecé a seleccionar una serie de fechas, como esta que está aquí, ¿no? 16 de mayo de 1916, que es el día de la firma del Tratado de Versalles. No es cierto, el Tratado de Versalles es el 17, 18, 19, perdón, me hago para esto. 25 de octubre de 1917, etc. Todas estas fechas responden a acontecimientos que son muy relevantes, según yo, para la historia de la humanidad. O sea, lo que pensaba era, me importa lo que está pasando, me importa lo que sucedió ese día, quiero una imagen, pero no quiero una imagen del acontecimiento, sino una imagen que simbolice el día, ¿no? Y entonces por eso me importó observar el cielo, qué estaba pasando en el cielo en ese momento, cómo estaban las estrellas. Y por ahí hay una cosa medio astrológica, pero yo no tengo nada de astrológico. Yo no tengo ni idea de qué significa la posición de las estrellas, pero sí fue muy fascinante sentarme a dibujarlas, sentarme a dibujar estrellas. Y allí me encontré con otro reto técnico, que el nivel de precisión que yo estaba buscando para hacer esos dibujos me implicó todavía más concentración, me implicó domar mucho más mi ojo, mi mano, mis herramientas, etc. Y sobre ese mismo proyecto, cuando yo me di cuenta, o cuando me enteré que el observatorio de Tacubaya, que el antiguo observatorio de Tacubaya en México también había participado de este proyecto, pues me fui a París a buscar los documentos. Primero me fui a buscar el observatorio de París. Este es el observatorio de París, bueno, una foto del observatorio de París. Y primero me fui a buscarlo para saber si tenían en su archivo o en su biblioteca el compilado de documentos. Es otra foto de la cúpula del observatorio. Aquí estoy yo en el observatorio.
Y me encontré con que en la biblioteca, antes de entrar a la biblioteca, nos encontramos con el telescopio. Hay un telescopio que así se llamó, el telescopio Carta del Cielo. Y ahí otra vez todo cobró otro giro, porque yo esperaba que este telescopio estuviera en perfectas condiciones, estuviera maravilloso, y en realidad, pues como es tecnología súper pasada de moda, porque a partir de la tecnología digital y del observatorio Hubble, del telescopio Hubble, todos los observatorios han tenido que cerrar sus telescopios que ya no dan ese alcance. Este telescopio ya se encuentra totalmente superado y ya es en realidad un archivo muerto. Pero me encontré con él y en la biblioteca me encontré, o sea, a la hora de preguntar por este archivo, por el archivo Cartas del Cielo para saber si existía, no solo nos encontramos con que sí existía, sino también con que allí estaba el archivo del Observatorio de Tacubaya. Y en la biblioteca también lo que descubrimos fue que la relación entre el Observatorio de Tacubaya y el de París fue bastante cercana durante un tiempo. Y entonces ahí viene el proyecto que estoy desarrollando ahora. El proyecto de ahora tiene que ver precisamente con esta relación, con la relación entre el Observatorio de Tacubaya. Bueno, aquí les voy a mostrar un par de notas más y sobre todo un dibujo. Este dibujo es el que acompañó a la Carta del Cielo, que es un dibujo final para el apoyo Jóvenes Creadores del FONCA, que más o menos se presentaba así. Y la idea con esta serie de fechas, estas son las fechas que falta por realizar, las cartas del cielo de las fechas que todavía faltan, que son un montón, y que estas son fechas que estoy solicitando a la biblioteca del Observatorio de Tacubaya. Una de las intenciones es regresar allá y estoy tratando de hacer todas las gestiones posibles para regresar y poder trabajar un tiempo ahí en la biblioteca y con los documentos del observatorio para poder continuar esta serie. Por eso les decía, es una serie que es pasada, pero está inconclusa. Falta todavía esta segunda parte. Y en esta relación que me encontré entre el Observatorio de París y el Observatorio de Tacubaya de México, a partir de esta mancuerna con las cartas del cielo, traté, o más bien me interesó la historia del Observatorio de Tacubaya en México. Y ahora es donde estoy trabajando, bueno, es en lo que estoy trabajando. Bajo la misma lógica de la relación entre documento y ficción, o ficción documental llevada hasta el dibujo, pues, o sea, dónde empieza la ficción, dónde no, dónde es apropiación, dónde lo que están viendo es la estrella existe, no existe, es una serie de puntillos que puse yo, o cuál es la relación que hay en medio de eso, que en el dibujo se convierte en una cosa mucho más compleja que en la fotografía o en el cine. A partir de esta relación, el proyecto que estoy desarrollando ahora, particularmente se llama Astrográficas. Y va sobre una serie de dibujos en este gran formato que tiene como medida mínima 1 metro y la idea es que siga escalando hacia arriba, que son dibujos sobre las primeras fotografías tomadas de los cuerpos celestes. En este caso es sobre la primera fotografía tomada de un eclipse de sol. Y esta fotografía, que fue tomada en 1853, si no me equivoco, esta primera fotografía, que fue muy revolucionaria porque permitió darse cuenta del fuego, pues, o de las olas de fuego del sol y de una protuberancia muy particular a la que le llaman el dinosaurio, que es esta,
fueron los primeros acercamientos de la relación entre la fotografía y la astrología, o sea, las primeras experimentaciones de la estrechísima relación que hay entre la fotografía y la ciencia, o el arte y la ciencia, de una ciencia que también estaba apenas naciendo. Y me interesan mucho este tipo de imágenes, me interesa mucho porque me fascina el proceso de obsolescencia de la imagen, sobre todo de la imagen fotográfica. O sea, hasta dónde esta imagen que es tan poderosa, este es otro fragmento porque son dobles, estas son imágenes estereoscópicas, entonces aquí empiezo a dibujar otra parte de esta misma fotografía, pues. Y algo que me importa mucho tiene que ver con eso, con la obsolescencia de la imagen. La imagen fotográfica es muy poderosa, es muy, nos hace creer que es muy real, a diferencia de la pintura, a diferencia del dibujo, a diferencia de la escultura, donde parece que siempre estamos dudosos porque hay una cosa ahí que no responde al campo de la realidad, y sin embargo la imagen fotográfica entra en procesos de obsolescencia rapidísimo. Algo que sucedió, que nos dimos cuenta en el Observatorio de París, fue que el proyecto Cartas del Cielo está totalmente obsoleto. Y ese proyecto fue súper importante para el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la astronomía y el desarrollo también de la fotografía y de muchísimos mecanismos técnicos de la tecnología. Sin embargo, está totalmente superado. Ese archivo ya a nadie le importa, es un archivo que está ahí guardado, que la misma bibliotecaria ni siquiera estaba segura de que estuviera allí, pues, y así con un montón de imágenes que además son fascinantes y que tuvieron un potencial enorme, que permitieron comenzar a observar el afuera del mundo, ¿no? O sea, que que permitieron comenzar a imaginar que allí afuera había otra realidad, una realidad que luego el Apolo y Neil Armstrong fueron a tocar y que ahora estamos con estos viajes espaciales otra vez en el boom. Estas fotografías fueron las que permitieron comenzar a imaginar allá afuera, otra realidad. Y ahora están allí, están obsoletas, a nadie le importan. Y a mí me importan porque construyen el imaginario, a mí me importan sus calidades, me importa su estética, me importa que están allí. Y el proyecto que va ahora va sobre esta relación. La idea es construir una ficción documental a partir del dibujo y el video, la misma relación video-dibujo, sobre la relación entre el Observatorio de Tacubaya con el Observatorio de París. Y todo esto acompañado, por supuesto, de una investigación que ya se está realizando con los centros de cada lugar, como la UNAM, los archivos de la UNAM, y también un poco tratando de acercarme a los del Observatorio de París. Y en eso estoy, y como les contaba, otra de las cosas, además de mi práctica, además de crear cosas, objetos, doy clases, soy profesora, que esa es una de las cosas a las que también me llevó mi interés por la teoría, mi interés por la historia, a dar clase no solo de técnica, sino también de teoría y de historia, del arte. En la Esmeralda estoy ahora. Y además de eso, de esa investigación, pues, que se vierte en mi trabajo, por otro lado, también eso me ha permitido, esos procesos de investigación que he estado revisando o analizando, que poco a poco me esté especializando en eso, en la investigación en el arte. ¿Qué cosa es eso de la investigación en el arte? Si todos los artistas investigan, si la obra objeto es el resultado de un proceso de investigación, si qué pasa ahora en las instituciones que solicitan o
o que requieren un proceso de investigación para sus sistemas de titulación, etc. Entonces, más o menos he estado sobre esta línea en los últimos años y he estado trabajando tanto en algunas universidades como en algunos lugares donde me han invitado a dar seminarios y cursos de investigación y de procesos de titulación, por ejemplo, como la Fundación Javier Marín, donde he dado ya algunos seminarios sobre la relación con la investigación y la titulación. Ahora estoy por sacar una convocatoria que es afortunadamente apoyada por el PAC, que también tiene que ver con un seminario sobre la investigación, cómo plantear proyectos de investigación. Y además de eso, muy contenta porque también este año tuvimos la suerte de que el FONCA nos apoyara también a través de la Fundación Javier Marín para escribir un libro con la artista Pilar Villela sobre de qué va o cómo podría funcionar un proceso de investigación para un cierre de proceso formativo y titulación en la escuela, etc. Y pues estoy en eso. Muchas gracias. Muchas gracias por haberse aparecido, muchas gracias por conectarse, muchas gracias a Aura Cultura por esta invitación. Estuvo divertido, estuve nerviosa, pero pues bueno, ya saben que estamos en vivo. Un abrazo enorme hasta todos, hasta sus casas en estos momentos de tanta incertidumbre. Espero que todo vaya bien y que si no, que vaya bien prontamente. Gracias por estar, espero lo hayan disfrutado y pues ya, se acabó. Muchas gracias, bye.